Hola chicos, ¿cómo Hola, están? profe. Hola, profesora. Hola, Hola. Blanca. Profe, ¿cómo anda? Bien, ¿Cómo están? Bien, Fabián, Mirta, bien, Mon, bien. Hola, ¿cómo le va, profesora? bien. Pasan así, como Muy bien, profesora, ¿cómo le va? Profe, ¿cómo va? bien, muy bien, chicos. ¿Y ustedes con mucho trabajo? Sí. Mm. Sí, sí. Pero ¿cómo le va esa sonrisa? El que ilumina el día. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Sí, con mucho trabajo, pero bien. Me alegro mucho. ¿Cuándo terminan, chicos? Ahora el 20 y pico, 20 de junio. Sí, por ahí. Ajá. Y tienen que presentar este proyecto como trabajo final. Sí, sí. Sí. ¿Y? Y por suerte este cuatrimestre estamos, a ver, más allá de lo que cada uno lee individualmente para el tema, estamos con menos cosas para leer para cada una de las materias. Pero sí con muchos análisis, es mucho más dinámico, al menos en mi caso me resulta más divertido. Claro, está bueno, está bueno. Y más práctico quizás. Está bueno, está bueno. Cuando es más práctico, es más dinámico y se puede aprender más fácil, más rápido, se puede asimilar, ¿no? Sí, y todo lo que tuvimos que leer sirve porque uno se lo acuerda. Está bien, está buenísimo, está buenísimo. Yo siempre les digo a los alumnos, si algo pueden recordar de la materia que han visto durante el año, algo que les sirva para la vida, la materia les sirvió. Si hay algo que pueden aplicar, la materia sirvió. ¿M? Porque es obvio que nos reunimos de un montón de información, de un montón de conocimientos, que bueno, para los docentes constituyen la base de o para, y es como el modelo teórico, pero la vida sabemos que es un continuum de cambios permanentes. Entonces, si hay algo que puedan aplicar, aprender, o decir, voy a hacer esto porque lo aprendí, entonces esa es la palabra mágica, aprendí. Cuando lo hacen, porque lo recuerdan. Ahí sí decimos se apropió del conocimiento, porque lo aplicó, porque lo aplicó. Así que está bueno eso, está bueno. Claro que depende, somos individualidades y con personalidades distintas, formas de ser distintas, formas de captar de distinta manera. Así que bueno, eh, todo depende como siempre de cada uno. A lo mejor para Fabián le resulta algo fatigoso la materia de recién o esta materia, y para Moni no, o para Gladys no, o así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Pero bueno, todo está en que A puedan... veces, perdón, profe, a veces más allá del aprendizaje y que el año pasado y los dos primeros años tuvimos que leer un montón y nos quedan, a mí particularmente, uno de los puestos de trabajo que siempre me digo, ¿dónde me gustaría? Viste que a veces le preguntan, ¿dónde te gustaría trabajar? ¿En qué puesto? Es recursos humanos. Pero me parece que porque abarca mucho y me llevo mucho con la palabra. Igual, también en la particularidad de ahora, de este año, que también estamos como, ya la estamos terminando y tenemos muchas cosas más, o sea, no estamos tan agobiados con los trabajos. El año pasado era uno tras de otro, eran todos juntos, era un montón. Y como que este año, no sé si es porque ya estamos reacostumbrados a tener un montón y estamos como más tranqui, gracias a Dios, porque está bueno, porque el proyecto final abarca mucho, está bueno también. Decir, bueno, ya te queda, ya nos falta por recibir y nos queda esto y como abocarnos. Está bueno estar más tranquilo. El año pasado fue medio caótico, pero bueno, pandemia, un montón de cosas nuevas. Y aparte, chicos, que ya adquieren la experiencia, la expertise, es decir, la práctica de ir haciendo, es como cualquier persona que se va a dedicar a la actividad física, caminando, después trotando,
trote suave, y después carrera, y después kilómetros, y después maratón. Así que ustedes ya están más que entrenados a esta altura para asumir todas las responsabilidades de los trabajos y poderlos llevar. Así que están recontra re bien, porque quiere decir esto que ha implicado una madurez en toda la elaboración y en la preparación de la carrera, ¿eh? Elaboración de parte de ustedes y preparación porque, bueno, porque se han tenido justamente que preparar a través de la lectura, de los trabajos, de lo que han recibido y han podido transformar. Así que bueno, está fantástico ya en la recta final, en la recta final. Así que nada, sí. Buenas tardes, Mariela de Santa Fe. Yo le quería consultar si por ahí puede proponernos alguna bibliografía que trate sobre relaciones relaciones humanas, la motivación. ¿Se acuerda lo que usted más o menos comentó en el primer PowerPoint, donde hablaba de todas estas cuestiones, la motivación, así como bibliografía para después poder verla, leerla y tenerla como material de soporte para lo que es este trabajo que estamos por hacer en seminario? Perfecto, Mariela. Es Recursos Humanos de Alberto Chiavenato. Es específicamente de recursos humanos. Y de Alberto Chiavenato. ¿Chiavenato? Chiavenato. Muchísimas gracias. No, por favor, en cualquiera de las ediciones, a ver, espérate que yo te digo la forma que tiene la mía. Seguramente debe estar en la biblioteca esa que tenemos en el campus. Mira, en la de Hidalberto Chiavenato salen unas figuritas y sale y dice en rojo Administración de Recursos Humanos, el capital humano de las organizaciones, 8ª edición. 8ª edición, perfecto. Pero ustedes pueden seguir cualquiera de las ediciones de Chiavenato. La verdad que el brasileño es didáctico, el tipo va despacito, es fácil de seguir, es especializado, es uno de los autores más especializados y más profesionales en cuanto a todo lo que es recursos humanos. Después, también Mariela me diste una idea. Si ustedes quieran profundizar en algún tema específico, lo hacemos. Yo, porque les doy un paneo y sobre todo esta clase que es de los procesos de los recursos humanos y que involucra el reclutamiento, es decir, reclutamiento se llama la convocatoria del personal, las personas, los posibles candidatos que van a trabajar a la organización. Pasa que por ahí decir reclutamiento suena a soldado que va a entrar en la milicia, pero se llama así, reclutamiento. Después, otro de los procesos que se toman es la selección de los posibles candidatos, después se les hacen una serie de entrevistas, después se los induce al puesto que van a trabajar, y después, finalmente, se les da toda la socialización que él necesita, la integración, es decir, Vicky, te presento con Gladys, te presento a María, a Moni, a Fabián, quienes van a ser tus compañeros, te invito a recorrer en la universidad, mira, acá se hace tal o cual cosa, es la integración. Y finalmente, el proceso final es el de control. El de control, pero no de persecuta, sino el control para saber si el área de Vicky, o el de Gladys, o el de María, o el de Moni, o el de Fabián, está cumpliendo con los objetivos que se habían planificado.
se habían planificado lograr para ese año, para esa área. Y si esos objetivos no se están cumpliendo y hay desviaciones dentro de los límites que yo me había, que había dicho, bueno, estas variaciones son permitidas y pueden ser normales, entonces se observan simplemente y se van a ver, se van a corregir. Si hay variaciones, si hay cambios significativos, entonces eso se va a proponer para una planificación del año siguiente, porque son objetivos que no pudieron ser logrados. En definitiva, hoy vamos a hablar entonces de las políticas de recursos humanos y también de los sistemas que utilizan esas políticas de recursos humanos, ¿no? Esas políticas de convocar al candidato en forma interna, o sea, dentro de la organización, o tal vez yo no tenga dentro de la organización el personal que yo necesito por el tipo de conocimientos, y hago una convocatoria externa, es decir, al mercado laboral, a las fuentes de recursos humanos, a través de llamados, de concursos, en este caso, bueno, de que estamos en forma no presencial, tal vez no, miento. Ruiz, por ejemplo, que es nuestro director de Ingeniería Electromecánica, hace el llamado a todos en el correo institucional. Entonces, pero convocatoria está reclutando a una persona que necesita con determinadas capacidades, con determinada idoneidad para cubrir un puesto vacante. Entonces, de todo eso vamos a hablar y vuelvo a decir, Mariela, si después vos y otros chicos más necesitan profundizar en el tema, con mucho gusto nos vamos a dedicar una clase especial a un tema específico que a ustedes les guste, que les llame la atención y que quieran profundizar. ¿De acuerdo? Bien, no les doy absolutamente todo el libro de Chavenato, porque ustedes no se van a recibir en recursos humanos. Entonces, pero sí los lineamientos principales, los que son específicos y los que son necesarios que conozcan. Lo que sí también me gustaría que hicieran un trabajo práctico, pero bueno, lo tengo que ver porque tampoco quiero atosigarlos un poco con lo de Víctor, que siempre los escucho, que el problema, que la definición del problema, que sea con pocas hojas, que identifiquen bien, que no se vayan por las ramas. Entonces a todos ustedes, Beatriz los lleva a tener un tiempo de sillas para trabajar ese problema. Entonces, no se los he dado antes porque justamente no quiero atosigarlos con la cantidad de trabajo. Pero muy hay... solidaria tu postura, muy solidaria tu postura, Blanca. algo vamos a hacer o algo van a presentar, pero ya lo veremos un poco más adelante. Pero es esa la razón por la que no les he dado el trabajo antes, o trabajo práctico 1, el 2, el 3. Para mí es lo mejor que fue lo mejor que pude haber hecho, profe. La verdad, agradecida eternamente. Bueno, vamos a ver si hay una política de la licenciatura que me obligue a tener lo que hacer. Bueno, chicos, vamos a convenir, vamos a concordar, a ver en un tema específico que a ustedes les guste y los presentan. Entonces cumplimos con las reglas, con las pautas que nos indican, ¿de acuerdo? Pero soy enemiga de imponerles algo cuando ya están saturados de trabajo y aparte de la vida doméstica, digamos, que todo un tema muy especial también la familia. Así que bueno,
Bueno, chicos, con todo gusto comenzamos si quieren las clases, o quieren tomar un descansito, ¿cómo quieren hacer? Sigamos así. Así se termina, dice. Sigamos, metámosle ya que estamos embalados. Bien, comencemos. Bien. Entonces, vamos a ver esto. Es largo pero fácil, pero bueno, después, por supuesto, también se los cuelgo en la página. Entre paréntesis, ¿tuvieron algún problema en la página? ¿Tienen todo el material? Está todo, ¿verdad? Sí, bien. Se ve, está todo claro. Está hasta el trabajo 4 que subiste, está todo bien. Bien, entonces este sería el... acá. No sé por qué no sube. Acá. ¿Qué vamos a ver hoy? Las técnicas de recursos humanos aplicadas directamente a las personas, que son los sujetos de aplicación, por supuesto, y técnicas aplicadas indirectamente. Ya sea por medio de los puestos que se van a aplicar estas técnicas, y a través de planes o a través de programas. Acá ustedes pueden ver en esta foto bien claramente, ahí está, las técnicas de administración de recursos humanos. Algunas de las técnicas, fíjense, de administración del recurso humano apuntan a la obtención de datos, mientras que otras son decisiones que se toman sobre los datos y que están referidas al nivel institucional o al nivel departamental. Acá, si se fijan, técnicas de administración de recursos humanos aplicadas directamente, y estas son las aplicadas indirectamente. Las aplicadas directamente, ¿cuáles son? El reclutamiento, que yo les decía antes, es decir, esto de lo que sinónimo de reclutamiento es convocatoria o llamado. La entrevista y la selección, que ya forman parte de los posibles candidatos a cubrir el cargo. Después la integración. Sí. Perdón, yo tengo a mi hermano que es psicólogo social y trabaja para instituciones, hay una, por ejemplo, que es educativa y si no, empresas privadas, en la parte de selección, cuando ya tiene que hacer, digamos, preocupacionales y demás, desde la parte psicológica y de aptitud hacia ese trabajo. Bien, bien, bien. Después vamos a ver que hay muchas técnicas de selección, es decir, desde la entrevista, o sea, ¿cuál es el objetivo de que vos selecciones a las personas? Que vos haces una separación. Por ejemplo, tenés 20 candidatos. Entonces, reclutás 20 candidatos. Posibles candidatos, posibles o potenciales al puesto a cubrir. Bien. Después, ¿qué haces con esas personas? Y vas a aplicar técnicas de lo que se llaman entrevistas, o test de conocimiento, o test psicológicos, para saber psicofísicamente cómo está también, qué posturas tienen, qué respuestas tienen. Después más adelante, entonces los vamos a ver. Entonces, seguimos como segregando, seguimos como separando, es decir, de 20 quedaron 10, para poner un número redondo, de 10 quedaron 5, de los 5 sigo seleccionando porque probablemente el puesto sea 1 o 2, nada más. Entonces, después sigo profundizando y vamos a ver cómo las entrevistas no tienen que ser... Sí. Una consulta. ¿Cuál es el filtro? O sea, vas haciendo 10, vas bajando. ¿Cuál es el filtro que toma uno como para seleccionar personal? Muchos son los filtros. Profe, yo lo que veía, por ejemplo, en el caso de él,
más allá de que seguramente mete algún test o algo, la entrevista sí, y a su vez mucho el perfil de la institución. Porque, por ejemplo, cuando dije de la institución educativa, es justamente una institución que es religiosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo viene también esa persona preparada para enseñar en esa institución con semejante, digamos, o sea, encuadre religioso? Exactamente, Vicky, exactamente. Fíjate que las personas se buscan de acuerdo a las necesidades de la organización. Si bien necesito o entran 20 candidatos o acuden 20 candidatos que dejan el currículum, pero yo voy a ir seleccionando. Va a ir buscando un perfil que es el que definís la búsqueda. Claro, pero eso No ya solo, lo tengo. me imagino que no solo de lo profesional, sino justamente lo que dice Vicky, desde toda digamos, a ver, yo soy atea, no sería la persona indicada para ir a trabajar en una institución religiosa, por más que tenga la capacidad como docente y tuviese, creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Claro, exacto. Por eso, pero eso se planea, no se hace sobre la marcha, ¿me entendés? Por ejemplo, si Beatriz es atea, no, yo. Beatriz, no, tampoco se califica de bueno o de malo o de regular. El entrevistador bajo ningún punto de vista puede hacer ese puntaje o hacer preguntas que sean suficaz a la persona. Por eso también hay requisitos que son exigibles y otros deseables. Claro. Pero no hacer, es claro, exacto, pero no hacer preguntas capciosas, pero todo eso, yo lo tengo que planificar antes, porque forma parte de la política de candidatos que necesita la organización, y sabemos, porque ya lo hemos hablado antes, que en la medida que una organización es compleja porque crecen números de personas que están trabajando en distintos niveles, o sea, crece el número de niveles jerárquicos, crece el número de los niveles horizontales, sabemos que las órdenes van en forma descendente y ascendente, lo mismo para las comunicaciones. Entonces, ¿qué me hace que sea una organización compleja? La mayor cantidad que tenga de personas trabajando, de niveles que contenga esa organización. Entonces, desde ya, en la planificación, en la organización y en la dirección de control, yo tengo que tener previsto de que cuando necesite un candidato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién se va a encargar de realizar esas entrevistas? ¿Cómo las va a realizar? Tengo que tener un método. Si recursos humanos está capacitado, lo hace recursos humanos. Si recursos humanos no está capacitado o no hay ninguna persona capacitada para hacerlo, entonces en el concurso hay un concurso en el que con seguridad va a haber un jurado. Y yo les puedo decir por propia experiencia que el jurado que me tocó a mí, cuando fue la materia, porque sigo, en cuarto año de ingeniería electromecánica, era un jurado nazi, de recursos humanos, 0, de planificación que había, 0. Pero de terror. O sea, me preguntaban, no podía terminar de responder, que ya estaba la otra persona preguntándome, pero sí, estaban todos así, amuchados, y todos puestos sobre mí, o sea, todas las miradas sobre mí. A ver, ¿cómo contestaba? Pero lo más importante era ver si contestaba mal, no si contestaba bien. Y preguntas que ni siquiera la tenían escritas. Entonces, ese tipo de jurado me tocó. Por eso digo, jurado nazi, política de recursos humanos, nada, qué sé yo, de preguntarme, por ahí uno considera que qué tontera, cuando yo ya había trabajado un año en forma gratuita, un cuarto año, de ingeniería electromecánica en recursos humanos,
y tenía 80 alumnos, me preguntaban qué haría yo con 50 alumnos. Cosas así. Entonces, bueno, cómo aplicaba la metodología cuando yo ya tengo una maestría en educación. Entonces, bueno, ingenieros que, qué sé yo, estaban más preocupados en saber lo que no sabía, para que finalmente, no sé en qué, bajo qué guía, qué índice, no sé qué. Entonces me dijeron, bueno, espera a ver el resultado, por unos minutos a ver el resultado. Lo gané, pero les quiero decir que, bueno, someterse a ese tipo de jurado así, hay que tener nervios de plomos, realmente de plomo. Después hay otra, respondiendo, Vicky, el tipo de entrevista psicológica, lo que me decías de tu hermano. Fíjate, en la educación, yo estuve enseñando también mucho tiempo en el ISTEC, que es el terciario, son los terciarios. Entonces, en el terciario, como dependen de la Dirección General de Escuela, hay que hacerse el psicofísico. En el psicofísico pasás, viste, que por una serie de revisaciones, la médica, del oculista, oftalmólogo, yo uso lentes, pero de cerca no necesito lentes. Entonces, me hacían leer, y le digo, no, necesito los lentes para leer. Ah, no puede dar clase porque si usa lentes no puede dar clase. Bueno, cosas así. Bueno, en definitiva, voy a la entrevista psicológica. En la entrevista psicológica, todos los que ya estaban saliendo, porque era por grupo, una psicóloga y por grupo. Entonces, los que iban saliendo iban contando. Lógicamente, pasa siempre cuando vos rendís, el que sale te cuenta que te preguntaron, que te dijeron, que hicieron más hincapié, que qué sé yo, y vos qué le dijiste. Entonces, vos vas viendo qué es lo que te está faltando. Entonces, bueno, ¿cuál era el test psicológico? Era una persona bajo la lluvia. Entonces, vos ya ibas pensando cómo... Hay que poner gotitas abajo del paraguas. Todo eso iba a preguntar, que nos tire algunos tips. Tenés que hacerlo con paraguas y botas y no vas a poner gotitas abajo del paraguas, obviamente. Claro, muy bien. Claro, porque además después todo eso se estudia, se practica y ya también hay toda una historieta. No, en el caso de él hace sobre todo la parte de selección. Sobre todo hace entrevistas de selección. Lo que sí, no lo hagas sin piso, poné tierra y que las gotitas caigan en la tierra. Igual que las gotitas. Sí, que no esté en soledad, porque tal vez tu vida esté sufriendo por una soledad. Entonces yo lo que hice fue la historia que me inventé en segundos, era que esa persona que estaba con paraguas, con botitas y todo, cubierto bajo la lluvia, en realidad su afán era llevar un regalo a una persona querida. Entonces, le preocupaba más la motivación de llevar el regalo, y listo, y así pasé la selección. Lo cómico es que, por ejemplo, con el de la casita, más allá de si uno los entraba o no, se fijaban también si estaban las ventanas abiertas, cerradas. Y ahora estamos todos con la intimidad de nuestra casa frente a una pantalla. Claro, no. La verdad es que son técnicas que han quedado ya en un atraso total. Para colmo, son modelos que se repiten y se replican siempre, y cada uno lo va acomodando como quiere. Entonces, bueno, no tiene mucho. Entonces, volviendo al tema de las técnicas de administración de recursos humanos, bueno, las aplicadas directamente a las personas que hemos visto, la evaluación de desempeño, la capacitación que es importante, el desarrollo personal, esto que se acuerdan que antes habíamos hablado, que cuando uno entra a cualquier organización tiene sus propias motivaciones, sus propias necesidades, y
y esas necesidades quiere realizarlas. Quiere sentirse autorrealizado, o a través de, por ejemplo, esto, de ser profesionales muy prontamente, o a través de un ascenso, o a través de un reconocimiento, a través de algo. Pero sí, ese desarrollo personal es importante que la organización lo lleve a cabo. En los indirectamente ocupados dentro de las técnicas aplicadas indirectamente a las personas, los cargos ocupados, análisis de descripción de los cargos, evaluación de los cargos, de seguridad, planes genéricos, planes de recursos humanos, base de datos, plan de beneficios sociales, plan de carrera, administración y salario. Todo esto, por supuesto, que los van a tener. Otra vez vemos también las técnicas, las que suministran datos y las decisiones que se basan en datos. En el análisis de descripción de cargos, reclutamiento y selección de entrevista, le corresponde la decisión de admisión del personal, estudio de tiempo y movimiento, establecimiento de estándares de producción. En realidad, esta estudio de tiempo y movimiento es también bastante vieja. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de Taylor alguna vez. Sí. Y aparte también en ingeniería industrial. ¿De qué, Blanca? De Taylor, de Frederick Taylor, que realizó los estudios de tiempo y movimiento. ¿Por qué? Porque... Relacionado a ergonomía. Sí, exactamente. Porque digo yo, se venía de la revolución industrial, o sea que no veníamos, yo no venía. Y bueno, y el tipo quería saber cuáles eran, midiendo los tiempos y los movimientos, los mejores para optimizar la producción. Entonces, evaluación de desempeño y así capacitación de supervisores, la decisión basadas en la supervisión. Es decir, que en las técnicas de administración de recursos humanos no existen leyes o principios que podríamos decir que son universales para la administración de recursos humanos. Por ello, es de carácter situacional. Depende de la situación, de la organización, la aplicación de estas técnicas. Es como lo que decía Vicky y apuntaba Beatriz. Si es un colegio religioso, no sé, y necesito el trabajo, necesito el laburo, no se me puede escapar, no creo en Dios porque soy atea, entonces soy... Perdés un Padre Nuestro. Cuando me siento le digo buen día y en el nombre del Padre, bendiciones, no sé, a todos juntos. Claro, porque todo depende de ambas necesidades. La necesidad de la organización de ocupar el puesto y de vos para poder ganar ese trabajo. Entonces no puede ir en contra tuya. No le puedes decir, mire, en todo lo que ustedes enseñan, en nada de eso creo, ¿eh? Desde ya le digo, porque yo soy sincera, yo digo las cosas de frente, te hundís, te matás, es como que, a ver, présteme una soga y te la pones y a ver quién quién tira de la soga, es lo mismo, entonces, bueno, son dos partes que se combinan, chicos, hay que ser lógicos. Conviene ser politeísta, profesora. Hay que ser lógico. Ante la necesidad del trabajo conviene ser politeísta. Politeísta y pragmático. Sí, totalmente pragmático. Si vos sabés que en el test te van a preguntar una persona que está bajo la lluvia y que tenés que contar una historia, entonces te inventás la más bonita floreada, ¿me entendés? No puedes decir, si yo digo la verdad, me molesta mojarme en la lluvia. Esa es la verdad. O sea, si llueve torrencialmente no salgo.
Si le digo eso a la psicóloga, no obtiene por tener fallas psicológicas. Esa persona va a faltar el día de lluvia. No está admitida entonces para el psicofísico, directamente. Claro que hay que ser pragmático, claro que sí. Y por eso también decimos esto del carácter situacional, es decir, depende las necesidades de la situación, qué necesidades, qué situación se presenta en la organización, también de la tecnología que use esa organización, porque si es tecnología demasiado sofisticada y yo sé que no voy a poder, bueno, seguro que me van a preguntar qué manejo tiene usted. Y si le digo ninguno, pero tengo la voluntad, y bueno, cuando se una ambas cosas, ven, pero mientras tanto va a pasar otro. Entonces, de la cantidad de conocimientos o de la formación de los recursos humanos disponibles, a medida que varían estos elementos, cambia también la forma de la organización. Esto quiere decir el carácter situacional de la administración de recursos humanos. Es un poco lo que les estaba diciendo antes, este carácter situacional que nos indica que se compone de técnicas rígidas, que no se compone, perdón, de técnicas rígidas, sino flexibles y adaptables, porque dependía de todo esto que yo le dije. La administración de recursos humanos tiene un efecto realmente en las personas y en las organizaciones. La manera de seleccionar a las personas, de reclutar a esas personas en el mercado es decir, en las fuentes de potenciales candidatos que se puedan encontrar, ese recurso humano, de recompensarlas y también de auditarlas. Vamos a ver la siguiente presentación. Voy a tratar de subir un poco. Entonces, en la administración de recursos humanos como proceso, fíjense, los procesos después los vamos a ir viendo cada uno por uno. De provisión entre la persona y la organización. Aplicación, la vamos a ir seleccionando, vamos a ir viendo cómo a través de las diferentes técnicas. El mantenimiento, Vicky, Beatriz y Oscar quedaron, entonces vamos a tratar de retenerlos porque son sumamente valiosos. El desarrollo en el puesto, el control, que es la auditoría, todos estos procesos son interdependientes, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier cambio en uno de esos procesos, ¿por qué? Porque la organización, volvemos a decir esto, que funciona como un sistema. Entonces, cualquier cambio en una de las partes va a afectar al resto de las partes. Si al área de Vicky se le saca la productividad porque no ha cumplido con los objetivos, entonces seguro que va a repercutir en el área de Beatriz, porque probablemente, también a lo mejor saque los objetivos, la productividad, si no cumplimos con determinados objetivos. La organización se comporta como un sistema de partes, de subsistemas que son interdependientes. Los subsistemas son las áreas, concursos, recursos humanos, todos los departamentos, las redelías, todos los departamentos que conforman entonces ese sistema. Acá lo vamos a ver más claro en esta foto. Vamos a ver los 5 procesos básicos de la administración de recursos humanos. La provisión, ¿quiénes trabajarán en la organización? Entonces la actividad será investigar el mercado, es decir, el mercado de recursos humanos. Involucra el reclutamiento, la convocatoria y la selección.
En la aplicación, que también, lo que está entre paréntesis es porque también es llamado organización o también llamado integración. Entonces, aplicación, ¿qué harán las personas? Involucra las actividades de diseño del puesto, evaluación del desempeño. En la retención, cómo conservar a las personas que trabajan en la organización. Remuneración, las actividades que involucra son de remuneración, servicios sociales, higiene y seguridad. A ver, en esta retención está todo muy bueno, pero si yo a Beatriz, a Vicky y a Oscar le pago la verdad que lo menos que puedo, y bueno, no estoy tratando de retenerlo y por lo valiosísimo que son. Si se le exige mucho con a ver, en nuestro cargo netamente podemos ascender por concurso, pero si nos ponen muchísimas obligaciones en un cargo bajo, es como que nos sentimos que está desfasado nuestro cargo respecto a lo que estamos haciendo. Generalmente sucede eso, Vicky. Bienvenida a la realidad. A mí me sucede eso desde hace mucho tiempo. No descubriste nada, Vicky. Lamentablemente esto viene de los siglos. No diste con la tecla, ¿eh? Bueno, la plusvalía existe desde que existe la producción, así que es terrible. Claro. Bueno, chicos, a ver. Aparte, algo re lindo que me pasó también es que cada vez que dejé un puesto, tuve que dejar escrito cuáles eran todas mis funciones y cómo lo hacía. Y cuando yo llego, no me pasa nunca lo mismo. La última vez que cambié de sitio, me pasaron un papelito de los de taco de color, porque el jefe se iba cuando terminaba la mañana y yo entraba a la tarde. Un papelito de los de color que creo que lo conservé durante muchos años, en donde me dijeron, la información está en intranet, cualquier duda que tengas, preguntale a tal. Oh, no. Hermoso fue. No. Qué terrible. Pero hay algo que dijo Beatriz que también tiene toda la razón, lo mal pago y la falta de retención del recurso humano. Eso. La verdad que cobrar por mes 4.000 pesos para dar clases, bueno, pura amor al arte, ¿viste? Pero me sirve... Totalmente vocacional. Totalmente vocacional, totalmente. Así que no es de retención, todo está muy bonito. Esto, vuelvo al principio, enseñamos las bases y lo que se debería. La realidad, lamentablemente, es otra. Para colmo vivimos en una época complicada que nos ha tocado, que es la de pandemia, en donde los 4.000 pesos que me pagan de sueldo me son necesarios, porque tengo un albañil que es alguien tan exquisito, el albañil, ¿viste? Está haciendo unos arreglos en mi casa. ¿Cuánto me cobra por día? 4.000 pesos. Claro. O sea, me cobra el mes. Yo no sé si este hombre está, ¿viste? Y yo te juro que es al revés del mantenimiento. Yo no lo quiero retener, porque por lo que cobra. Pero tampoco le puedo decir como es de confianza, ¿viste? Entonces digo, evalúo. Bueno, achicaremos por acá, por allá, se le pagará, pero que termine y se vaya. Entonces, bueno, el desarrollo, cómo preparar y desarrollar a las personas, que es la capacitación, y finalmente el seguimiento, que es el control. El control del personal, ese control que no es la tarjetita, a ver si llegó a horario y que devuelva los 10 minutos, los 5 minutos, triplicado, no es precisamente eso. En este caso de la aplicación de los procesos básicos de recursos humanos, es para saber si hay desviación a lo planificado, nada más. Y si hay desviación, si no se pudieron cumplir los objetivos, y está dentro de los límites normales, de los límites considerados que sí pueden ser, entonces, bueno, esa desviación se corrige simplemente porque es fácil. Si realmente imposible
imposible de poder superar los objetivos, y bueno, probablemente se plantearon mal los objetivos. Es muy probable que se plantearon mal los objetivos. ¿Sí? Bien, seguimos con la siguiente. Esto es como están interdependientes, interrelacionados, todos estos sistemas, todos estos 5 subsistemas. Fíjense lo de provisión, con el mantenimiento, eso de retener a las personas, la evaluación, el desarrollo del puesto y el proceso de socialización. Vamos a ver que estos 5 subsistemas, voy a levantar un poquito, estos 5 subsistemas, fíjense que son situacionales porque dijimos que varían de acuerdo a la organización, ¿sí? A las necesidades también de la organización y a qué lo que requiera, no solo la organización, sino también el contexto. Y si la persona también necesita ese puesto con esas condiciones que impone esa organización. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que los 5 subsistemas forman un proceso global y dinámico, mediante el cual las personas son captadas, en primer lugar, son integradas a sus tareas, hay un desarrollo en los puestos que van a cubrir, una evaluación finalmente en la organización. No de la persona misma, sino del área. Los 5 subsistemas están relacionados de manera única y específica, como lo vimos recién. Vamos a esta presentación. Un poquito. Ahí está, también otra forma de ver los subsistemas y lo que involucra la actividad cada uno que involucra a un subsistema. El reclutamiento está dentro de provisión, por ejemplo, evaluación de desempeño, el diseño de puestos dentro de aplicación, remuneración dentro de mantenimiento de personas, la capacitación dentro del proceso de desarrollo de personas y bancos de datos, proceso de seguimiento de personas. Vamos a ver qué pasa con esta política de recursos humanos. Fíjense que las políticas van a surgir también de la cultura de la organización, en esto de que qué es lo que necesita la organización. Vamos a decir que en este caso las políticas son reglas que van a garantizar las funciones que se están desarrollando, y que tienen que ver o que tienen que concordar con los objetivos que se ha propuesto esa organización. Entonces, que constituyen una orientación administrativa, la constituyen. Son guías para actuar, las políticas. También hay organizaciones, estas políticas, también hay organizaciones que, si bien las políticas son orientadoras y son guías para la acción y que te indican lo que se debe hacer, que depende de la cultura, de todo eso, hay políticas que no están escritas y que actúan como reglas. Por ejemplo, ahora, bueno, ya no he visto, hace mucho la verdad que no voy a comer afuera. Pero, los usos y costumbres, profesora. Claro, pero antes forma parte de una política el cartel que dice: la casa se reserva el derecho de admisión. Es decir, ese cartel forma parte de una política. Es una orientación que a veces funciona como una regla. Por eso es que sirven de guía para dar respuestas a situaciones o
a problemas que se presentan con cierta frecuencia. ¿Y puede haber políticas encubiertas? Como que, por ejemplo, una institución educativa para chicos, ¿sí? Tal vez diga que son abiertos a toda la comunidad y demás, pero después en la práctica, por mantenerlo, digo, con escuelas privadas de la zona, con referentes de confianza, en donde tal vez cuando hay chicos que no encajan en el patrón, seguro, lo envían. ¿sabés cómo lo fletan? No, claro, pero aparte es como que tienen los kiosquitos, van a tal lugar de deporte, a tal lugar de actividades plásticas, a tal otro de psicopedagoga, o a tal otro, o sea, era así. Y eso es una política porque todos los docentes recomiendan tal cosa, pero no puede estar escrito porque es una barbaridad. Exactamente, es incinerarte, Vicky, ¿me entendés? Como es incinerarte, a lo mejor, ponele, qué sé yo, que te voy a dar un ejemplo grosso y burdo, pero no recibir personas morochas, de color morocho. Portación de cara. Portación de cara, Blanca. Claro, no, pero no lo pongo ni loca, ni en pedo, lo pongo por escrito, ¿me entendés? Pero es una política que me reservo, por eso no siempre las políticas están escritas, por eso van a orientar, son orientadoras, pero que hay políticas encubiertas totalmente. Típico el cartel este que yo les decía, la casa se reserva el derecho de admisión. Y si, ¿sabes qué? Me lavo las manos. Por ejemplo, si hay una persona dentro, que va a entrar a un restaurante y que no solo que pretende vender, o que la veo mal vestida, o que la veo con mal aspecto, o que no me gustó la cara, o que no me gustó, no sé, tal o cual cosa, entonces no podemos dejarlo entrar. ¿Por qué? Porque es política. Tiene como un aval legal, digamos, entre comillas, ¿no? Y que no es, porque es la organización la que la impone, ¿me entendés? Como una orientación para que los empleados la respeten. ¿Puede estar escrita o no? Generalmente no está escrita, pero sí están políticas, por ejemplo, de procedimientos de cómo hacer con la provisión de personas, el reclutamiento, la convocatoria. Eso sí, son formatos escritos. Pero me refiero a las políticas, esta que vos decís, Vicky, encubiertas, donde no me conviene, ¿me entendés?, ponerlas por escritos, pero que funcionan como unas reglas y se las transmito a todo el personal. Y se transmite de boca en boca y generalmente se va deformando y se va transmitiendo con la cultura año tras año tras año y queda así instalada, lamentablemente. Entonces, vamos a decir que con esto de las políticas, pero de recursos humanos, que sí, que se refieren a la manera en que las organizaciones desean tratar a sus miembros. Estamos viendo la parte básica y buena, digamos, entre comillados, para lograr, por medio de las personas, los objetivos organizacionales. En la política de integración de recursos humanos, ¿a qué se refiere? A las fuentes de reclutamiento o a las fuentes de convocatorias, que pueden ser dentro o fuera de la organización. Hay un puesto que se tiene que cubrir. Si yo no encuentro el personal idóneo que esté capacitado para cubrir ese puesto, me voy a buscarlo afuera, hago la convocatoria. Entonces, en el criterio de selección, integración, el de aplicación o de organización,
Acá tienen que haber estándares de calidad, un poco esto de lo que decía Vicky, la aplicación, lo que realiza el hermano, bueno, esos estándares de calidad que tienen que estar establecidos para la admisión de las personas. Y también se van a referir a la aptitud, a la experiencia intelectual, a los conocimientos que esa persona tiene. Todo esto hace a la política de integración de los recursos humanos. Entonces, ¿qué se refiere? Primero a la fuente de convocatoria, al reclutamiento. Bien. Después, a los criterios de selección dentro de lo que es la provisión. A los estándares de calidad que tengo que tener en cuenta para admitir a la persona. Y también las actitudes, las experiencias. ¿Y qué tengo que tener yo en cuenta en el caso del reclutamiento o de provisión de recursos humanos, que están relacionados con el suministro? Yo le pongo convocatoria porque un poco esto de reclutamiento por ahí puede llegar a ser chocante, ¿ah? Con el suministro de personas a la organización. Y se va a comprender de estas actividades de investigación del mercado, de reclutamiento, de la selección del personal. En el caso de la investigación del mercado de recursos humanos, ese mercado está conformado por el conjunto de personas que están aptas para trabajar, ¿sí? Y que el mercado está determinado por un tiempo, por lugar y también por una época, ¿sí? En este tiempo necesito determinado personal, en este otro necesito personal que tenga otro tipo de capacidades. Entonces, se divide de acuerdo a la especialidad que requiera la organización. Vamos a ver que el reclutamiento es este conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer candidatos, ¿sí? Candidatos que son potenciales, calificados y capaces para ocupar un puesto dentro de la organización. Vamos a ver esta. El reclutamiento externo, candidatos captados por el reclutamiento, aplicación de técnicas de selección, entrevistas, conocimientos, exámenes de personalidad, candidatos seleccionados finalmente. En los exámenes de personalidad no se está haciendo, realmente, no se está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se observa en la entrevista cómo responde esa persona, cómo gesticula las personas, y en realidad se debe prestar más atención a lo que responde la persona que a las anotaciones que yo haga y a las calificaciones que yo haga. ¿Sí? Entonces, bajo ningún punto de vista tienen que ser preguntas que conduzcan a un determinado tipo de respuesta. Si yo lo que quiero es conocer a la persona, si tiene esa aptitud para el puesto, y cuánto sabe, y cuánta experiencia tiene, o qué predisposición, o voluntad, no puede prevalecer bajo ningún punto de vista la conducta del entrevistador por sobre el candidato. Porque no tendría validez, no tendría bajo ningún punto validez. Ahí, en ese caso, se está yendo contra la ley, porque voy a colocar en definitiva a la persona que a mí me gusta, no a la persona más idónea. En el reclutamiento y la selección, ¿cuál es el objetivo básico de la selección? Es elegir y clasificar a los candidatos que sean adecuados para las necesidades de la organización.
¿Y por qué se hace esto? Porque no todas las personas somos iguales. Si fuéramos todos iguales y todos tenemos las mismas, y si tenemos las mismas condiciones, entonces, para aprender, para trabajar, podríamos olvidarnos completamente de la selección del personal. ¿Mm? No. Cada uno de nosotros tiene su propia individualidad y personalidad. Y Beatriz, Vicky y Oscar, con seguridad, a las mismas preguntas van a responder de forma diferente, como diferentes que son. Pero por ahí si están bien en claro las políticas de la institución, lo más acorde es que se derive a alguien externo. Porque es como que sí, es mucho más sano por ahí, que alguien que ya está metido en la cultura de la organización hasta acá y que conoce todas las internas. Sí, y sería lo mejor, También depende, yo porque estoy en el caso de Mendoza, en esto que tengo en mi cabeza, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Entonces, estaría bueno que el rector pusiera un grupo o una persona, o dos, para el tema de las entrevistas, y ver qué personal es el que se va a seleccionar. O mismo, cuando se elige un ingeniero para una cátedra, más allá del currículum, el tipo de personalidad que tiene. Sí, eso está muy estipulado por el reglamento de concursos. Pero tal vez, por ejemplo, a mí me parecerían como figuras externas, como importantes por ahí algo de esto, sí, en la selección del personal, porque ya lo dijimos en otras clases, como que ninguno de nosotros fue de repente específicamente por sus aptitudes, sino que por ahí entró en un lado, después pasó a otro, y por ahí los intereses están en otro muy diferente a donde uno está. Muchas veces pasa. A mí, por ejemplo, yo estoy en el departamento de alumnos, trato de desempeñarme bien en el departamento de alumnos, me interesa, me gusta, pero tal vez un área de comunicación me gustaría muchísimo más. No existe en mi regional y no hay, o sea, no hay ni vetas de que la haya por el momento, pero por ahí yo me sentiría más en mi salsa. Me parecería como, bueno, la incorporación de alguien externo para eso, y también cuando hay conflictos dentro de las áreas, para evaluar y buscar soluciones también que no pertenezca al plantel de la facultad, digamos. Tampoco lo hay. Está bueno, pero también hay una cosa, Vicky, acá, que para solucionar un problema, específicamente digo el problema, lo de la comunicación me parece fantástico para poderlo proponer. Más allá que te den o no te den bola, pero para poderlo proponer como un proyecto. Y que no te quedes con eso, con que no te quedes en que yo puedo hacer esto y lo puedo hacer bien, proponelo. Claro, es como que, por ejemplo, herramientas sí fuimos viendo y demás, y hay cosas que favorecen mucho la comunicación y, por ejemplo, en el lugar donde estoy, sí, realmente se formó un equipo de trabajo y entre nosotros nos llevamos bárbaro y demás, pero no somos nosotros solos. Cualquiera de nosotros trabajamos en departamentos que dependen de otros y demás, y ahí muchas veces los conflictos que se dan entre los equipos de trabajo vienen por otro tema de impuesto desde arriba. Claro, claro. Bueno, hay un tema que se llama toma de decisiones y en la cual el proceso decisorio, el proceso de tomar las decisiones, son en realidad 8 pasos. Pero comienza primero por identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Porque generalmente el problema está encubierto. Lo que vemos son las consecuencias del problema. Y los que están en mejores condiciones para resolver el problema son las personas que están cerca del problema. Son los que están cerca del problema. No que me vengan a poner una persona externa que lo que va a hacer es reprimir nada más. Entonces, sí. No, pero si es alguien que va a evaluar cómo sean las comunicaciones. A eso me refiero, como que detecte cómo interactúan los individuos. Sí, para evaluar debería
debería ser imparcial y debería ser alguien de afuera. Absolutamente de acuerdo, Claro, a absolutamente. eso me refería. Sí, totalmente de acuerdo, porque en esto de ser el amigo de, entonces, total, ¿qué problema hay si soy amigo? Y por ahí hasta ni necesito ser evaluado porque ya me va a salir Y a veces por ahí, a ver, con personas que nos podemos llevar bien, por ahí sabemos que, a ver, no pasa en el departamento nuestro, pero lo que digo es, por ahí una persona es puesta a propósito en un departamento como informante y la persona no tiene la culpa y se la trata de determinada manera y demás, pero es como que justamente es por el rol que lleva con respecto a otro lugar. Exactamente. Mala política de recursos humanos, o sea, no el departamento de recursos humanos, sino de más arriba. Mala decisión. Porque en realidad de lo que se encarga es de transmitir chismes, nada más. Vamos a ver en el caso de la selección en las entrevistas. La técnica más utilizada, a pesar de ser imprecisa y subjetiva, y la que mayor influencia tiene en la decisión final del candidato, es la entrevista. Entonces, sirve la entrevista para separar a los candidatos que continuarán con el proceso de las personas que no reúnen las condiciones adecuadas. Es decir, las separo, para eso las entrevisto. A ver, este bando para acá y este bando para allá. Las entrevistas, ¿es una técnica subjetiva? Sí, es una técnica subjetiva. Sin embargo, es la más utilizada y la que más influye en la decisión final del candidato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el entrevistador? La persona que está evaluando debe evitar esta tendencia de clasificar globalmente al candidato en bueno, en malo, en regular. No lo puede hacer. También debe evitar tomar notas en forma constante, para dar más atención al candidato y no a las anotaciones. Voy a subir un poquito. En el test de personalidad, los test de personalidad que son específicos, sirven para determinar el equilibrio emocional, los intereses, la motivación y frustración que tiene la persona. Por eso, con seguridad, Vicky, que tiene que ser alguien de afuera, no puede ser alguien que yo conozca que va a evaluar qué grado de frustración yo tengo en un test de personalidad, bajo ningún punto de vista. Evitar esto de opiniones personales. Yo concuerdo con vos, Vicky, porque sí, porque vos sabés que... Y vos me vas a decir, ¿y qué me importa a mí si estás de acuerdo o no? ¿Me entendés? Evitar estas preguntas capciosas, o sea, estas preguntas pícaras, para ver en realidad lo que te pregunto está escondida lo que no te pregunto directamente lo que quiero saber, sino que en forma pícara te llevo a que vos me digas lo que yo quiero que vos me digas. Tendencioso. Evitar estas barreras personales para transformar la entrevista en un instrumento de objetivo de evaluación. Por eso, cuando es de esta forma, sí sirve la entrevista. Pero si yo tengo barreras personales, y yo digo que sea un rubio de ojos celestes, o que haya ido a la UNC, a la Universidad Nacional de Cuyo, y no a una universidad privada, porque los de la universidad pública
son mejores estudiantes que los de la universidad privada. Entonces, ahí tengo un sesgo de personalidad. Estoy filtrando yo a un posible candidato bajo mi propia personalidad y mi propio estándar y criterio. Mal, mal. Bien, y escuchar esto que les decía antes atentamente al entrevistado y prestarle atención. En este test de personalidad, es un test proyectivo, son aquellos que permiten llegar fácilmente al inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspectos de personalidad se están evaluando y por lo tanto no puede controlarlos, él no puede controlar las respuestas de forma consciente. Aportar datos sobre las formas de aportan datos, perdón, sobre la forma de procesar la información, la personalidad, sobre aspectos de la personalidad, pensamientos, percepciones, emociones. Esto es lo que está haciendo tu hermano, Vicky. Este tipo de preguntas que están haciendo, pero bajo ningún punto de vista tienen que ser preguntas en entrevistas tendenciosas. No, hay mucha la actitud, los gestos, por eso lo que planteabas ahí de no tomar tanta nota. También. Exactamente, exactamente. No, porque me importa más la nota que yo tomo que lo que vos estás diciendo. O sea, a uno de los dos le tengo que prestar atención. O anoto todo lo que vos me decís y aparte te pongo intranquila. Porque vos me vas a decir, ¿dónde tengo que escribir esta mina? ¿Me entendés? O, por ejemplo, mismo, cuando, a mí te digo porque me ha pasado millones de veces, o sea, millones de veces, no es que haya hecho la facultad, ni la especialización, ni la maestría millones de veces, pero quiero decir, había profesores que, que vos exponías algún tema, entonces escribían, 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 escribían. Y vos no sabés qué es lo que escriben. No sé qué, porque más psicólogo. Claro. A mí me llamó la atención mucho, por ejemplo, cuando trabajaba con otras empresas privadas, que en algún momento le tocó también con empresas de conductores, de micros de larga distancia, cosas así. Y a nivel en la parte de dibujos, por ejemplo, a través de los dibujos, tenían evidencia clarísima, por ejemplo, de adicciones. Y yo le decía, pero ¿cómo? Bueno, sí, había algo en los ojitos que cuando dibujaban las personas que determinaba algo con respecto a adicciones, a sustancias o a lo que fuese. Claro, claro. Cuando un test se repite con demasiada frecuencia el mismo test, ya no sirve. No sirve, hay que cambiarlo. ¿Sabes por qué? Porque es lo mismo que decíamos antes. ¿Qué te preguntaron? Sí, ya sabemos la respuesta. Todo el mundo va con la respuesta, claro, todo el mundo va con la respuesta. No pongas esto porque te Tal cual. Y acordate de llevar el regalito bajo la lluvia cubierto, porque lo más importante no es que vos te mojes, aunque estés con el paragüita. Así que son los afectos. Entonces, bueno, no, cuando se repite es una técnica. A los únicos que no pueden dominar tanto es a los chicos. A los chicos cuando hacen las pruebas con los juegos. Ahí por suerte se pueden detectar cosas más limpiamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque, a ver, son mucho más espontáneos y menos están estructurados, digamos, como nosotros. También pasa con la socialización. Y lo vamos a ver ahora en el sistema de la organización. Fíjense que es un proceso bilateral entre ustedes y la organización, la persona y la organización, en la que cada uno de las partes, es decir, el nuevo empleado y la organización, tratan de influir o de influirse y de adaptarse a la otra, a sus intereses y a sus propósitos. El programa de adaptación puede durar bastante tiempo.
En el subsistema de mantenimiento de retención de los recursos humanos, vamos a ver que en relación al diseño del puesto, que yo no les había dicho antes, las 4 condiciones básicas para el diseño del puesto es el puesto es el conjunto de tareas y obligaciones que el ocupante, que el candidato va a desempeñar. A eso se llama puestos o contenido del puesto. Entonces, también en el contenido del puesto uno tiene que preguntarse cómo se va a desempeñar en el conjunto de tareas que son obligatorias, qué métodos y procedimientos se va a aplicar en ese puesto, a quién le debe reportar. Todo esto son contenidos del puesto que no se los dije antes. ¿A quién va a reportar ese ocupante del puesto? ¿Qué relación es la que va a tener con la jefatura, o sea, la responsabilidad? ¿A quién debe dirigirse? O bien, ¿a quién él debe supervisar? Es decir, ¿cuál es la relación con sus subordinados? Y después, en la evaluación de desempeño del puesto, el empleado es responsable de su desempeño y de su autoevaluación. La evaluación y objetivos están orientados a la formulación de que haya consenso, que haya compromisos, y no y que por supuesto que haya retroalimentación. ¿Por cuál esta la pasé? Esta. Vamos al subsistema de desarrollo. Fíjense que el desarrollo, ¿qué es lo que busca provocar el desarrollo? Cambios. Cambios. Constituye un programa educativo de largo plazo. El desarrollo organizacional parte de supuesto de que es posible que las metas de las personas se integren a los objetivos de la organización. Sí, ojalá que así sea. En un plan en el cual el trabajo ofrezca posibilidades para el desarrollo del personal. Desde el punto de vista de recursos humanos, la organización viable es aquella que no solo capta y emplea al personal en forma adecuada, sino que también que retiene al personal en la organización a través de una mejor remuneración, la mejor remuneración que pueda esa organización, sueldos, salarios, prestaciones sociales, que son planes que la organización entrega a los participantes para tenerlos satisfechos y motivados. El subsistema de desarrollo. No sé si la pasé o no la pasé. Ahí, la otra. Acá. La otra, ahí. Anterior. ¿Está? El subsistema de desarrollo. No, esa la pasaste. Ya la pasé. Bien. Ahí está. Bien. Los contenidos de la capacitación. ¿En qué consiste la capacitación? En proporcionar a las personas, ya sea a los candidatos o a los que ya están trabajando, habilidades necesarias para desempeñar mejor su trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Preparar a las personas para las diversas tareas del puesto, o bien mejorar ese puesto, en el caso de que la persona ya esté ocupando el puesto. Brindar oportunidades para el desarrollo personal, pero en forma continua. Por eso esto que te digo, Vicky, tenés
la destreza para poderte vos desempeñar mejor de acuerdo a tus capacidades en comunicación, haz el proyecto, eleva el proyecto y no te quedes con las ganas de, puchas, yo podría proponer y nunca lo hice. Si ya está en vos, en tu cabecita, si ya te lo planteaste, porque es una necesidad. Sí, a mí, por ejemplo, me llama la atención porque, bueno, cada regional es diferente y más allá de los contextos y demás, hay regionales que tienen, por ejemplo, departamento de TICS, departamento de comunicación, y en la nuestra no. Entonces, ese tipo de cosas ni siquiera, es como que todavía no se han planteado, y ese tipo de situaciones suele ser decisiones que toman desde arriba a nivel político. Por ahora, es como que tengo otras metas más urgentes, inmediatas, y hay mucho para hacer en donde estoy. Pero realmente por ahí es algo en lo que me gustaría, o sea, cuando uno piensa qué sería lo óptimo, y si lo óptimo a nivel de lo que me gusta y cómo soy, vendría por ese lado. Bueno, que quede un para después. Ahora, como vos decís, hay cosas urgentes que son importantes de resolver ahora, para atender ahora. Entonces, volvemos a la capacitación y vamos a decir que en las organizaciones algunos cambios ocurren por oportunidades, que surgen mientras otros son planeados por adelantado. Por ejemplo, el tema que es planeado por anticipado es el tema de la capacitación. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación? Entonces, preparar a las personas para las diversas tareas que tiene el puesto, brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo, cambiar las actitudes de las personas para aumentar la motivación. Y vamos a la capacitación en detectar qué necesidades, el programa de capacitación, la ejecución y finalmente la evaluación. ¿Para qué? Para verificar si los resultados tienen relación con las metas de la empresa. Y en esta parte de la evaluación es lo que viene, que es la última presentación, que es el sistema de control. Fíjense que en el sistema de control, el control es la última función del proceso administrativo. En el proceso tenemos planificar, organizar, dirigir y controlar. Necesariamente el control debe efectuarse. Necesariamente, y digo necesariamente porque para saber si los objetivos se están cumpliendo conforme los habíamos planeados y corregirlos, pero no para controlar a la persona, amonestarla, o qué sé yo, ver cómo se la controla mejor y se la oprime mejor. No, es el área en la que, y sobre todo el responsable del área, el que va a responder por todo su personal. ¿Qué pasa con esos objetivos? Eso hace a la responsabilidad que tiene en el área. Acuérdense que la autoridad sí puede ser delegada, pero no la responsabilidad. Entonces, en el control se evalúa justamente esto, lo que habíamos dicho, si los objetivos se han podido cumplir y si hay desviaciones para poderla corregir. El control funciona como un proceso y que tiene también toda una secuencia de 4 etapas. El establecimiento de estándares deseados, el monitoreo de desempeño, la comparación de desempeño por etapa 3 y finalmente la acción correctiva.
En la primera etapa, que es el establecimiento de estándares deseados, los estándares van a representar el desempeño deseado. Cuando uno habla de desempeño, es el resultado final de una actividad, ¿sí? Entonces, son normas que se pueden expresar en términos de cantidad, de calidad o de tiempo también. Acá, en este establecimiento de estándares deseados, también decimos que el objetivo es que el proceso de control debe encargarse de mantener estos estándares siempre que sean de calidad, o sea, calificar la calidad de los objetivos. Si se lograron en eso, en la calidad del resultado final. El monitoreo del desempeño. Monitorear, ¿qué significa? Dar seguimiento, ver de cerca. Para monitorear el desempeño es necesario conocer bien el trabajo. Por esto de que, ¿cómo voy a monitorear? ¿Cómo puedo ver de cerca lo que hace, evaluar lo que hace Vicky, o lo que hace Beatriz, o lo que hace Oscar, si no tengo ni idea? Me va a dar lo mismo entonces. Bueno, no estoy capacitada para hacer monitor. Debo conocer bien el trabajo que voy a monitorear. Para monitorear el desempeño es necesario entonces conocer bien el trabajo y obtener información suficiente en relación a esa área de trabajo. La observación o la comprobación de desempeño o del resultado que se pretende obtener es información sobre cómo van marchando las cosas en ese departamento, qué es lo que está ocurriendo. Después vamos a tener la comparación del desempeño. Entonces, en esta actividad si se registra algún tipo de variación, y es importante, vamos a determinar primero cuáles son los límites dentro de los cuales se pueden llegar a producir esas variaciones y si son tolerables esas desviaciones. Por eso es la comparación. Planeo lo que planifiqué con el resultado que yo logré. Si está dentro de los límites de tolerancia tolerables, bueno, no son muy significativos, los dejo pasar, pero para ello debo hacer la evaluación. Y finalmente, la acción correctiva, cuando la variación va más allá de esos límites de tolerancia, se deben corregir para que las operaciones funcionen dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad es conforme a lo planificado. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta acá llegó la clase de hoy. Yo quisiera que vayan pensando algún tema que a ustedes les gustaría trabajar. Algún tema, no un proyecto, porque ya eso lo tienen a Víctor y lo tienen a... Que lo vayan pensando, porque yo si es por calificación, yo los califico a todos de buenísimo, están todos aprobados, pero yo no sé si la licenciatura me va a establecer alguna regla de rendir un parcial. Entonces, para mí el mejor parcial sería un tema propuesto por ustedes, el que ustedes quieran desarrollar, que no sea muy largo, por supuesto, es a fines de aprobarlos. Váyanlo pensando. Dentro de todo el material que que les voy pasando, que vamos desarrollando, siempre sus aportes son riquísimos,
La verdad que es una muy buena experiencia. Y la que hoy nos falta es Gilda. Qué raro, ¿no? Es que estaba ausente hoy. Bueno, entonces, váyanlo pensando. ¿Te parece, Oscar? Me parece bárbaro, y gracias por esa opción. Eh, tengo una idea de lo que me gustaría, pero bueno, está bueno que lo consultemos entre varios y bueno, no tomar ninguna decisión precipitada. Así que le agradecemos, supongo, que vale entre todos esta diferencia realmente. No, 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 no. Reconozco y valoro el gran esfuerzo que hacen como alumnos, como padres, como trabajadores, entonces no les voy a sumar una carga más todavía. ¿Un látigo más? No, por favor. Profe, le hago una pregunta, ¿va a ser grupal, como venimos trabajando, o va a ser individual? Sí, en el tema que ustedes quieran, yo lo hice recién individual, pero es más fácil, digo, es más fácil grupal, pero se tiene que poner todo de acuerdo, obviamente. Ponele, te doy un ejemplo. Vicky quiere desarrollar un tema sobre la motivación. Y vos, Karina, querés desarrollar un tema de, no sé, de la cultura organizacional. Claro. Hay acuerdos. No, acá en el grupo estamos con Oski y Mónica, así que se hace lo que dice Oski. Ah, bueno. Claro. Democrático. Ah, bueno. En general, como ya venimos trabajando con grupos, viste, ese tema está limado, ya venimos más o menos apuntando. No, súper con nosotras dos, Oscar. Lo que diga el grupo. Claro, claro. No, yo encima... que el pullover. No, pero yo aparte encima dándoles las opciones, sí, chicos, no, se hace lo que dice el fulano, no. Vicky la mandó al frente, total. Nunca nos impone nada, para nada, era chiste, totalmente. Ah, bueno, pero sí pónganse, háganlo en grupo. Bien. Karina, respondiendo a tu pregunta. Gracias. No, por favor, pero un tema que a ustedes les atraiga, y para eso tienen que trabajar en equipo, y para eso se aplica la administración, o sea, la organización. Entonces, ustedes van a aplicar un proceso de administración que es trabajar en grupo, que viene con el tema liderazgo. Entonces, para trabajar en grupo tiene que ser un tema en común. Exacto. Que, por ejemplo, que Beatriz y que Vicky y que Karina, porque los tengo en pantalla, nada más los nombro, trabajen un tema que se pongan de acuerdo en común, perfecto. Oscar, qué sé yo, el Fabián que no está, los otros que no los veo en este momento en pantalla, bueno, otro tema, y así, pero que sea un único tema. Un único tema y que no sea extenso, chicos. Vayan al hueso, a la precisión. Porque puede ser, no lo hagan tampoco tan personal. No lo hagan tampoco tan personal, por favor. Si ponen, por ejemplo, el tema de la motivación, no lo hagan tampoco como que nosotros no nos motivan porque el jefe que tenemos es un desgraciado. Claro. Sí, no. Es un desgraciado, claro. Y no, tal vez desde el lado de las estrategias o de... por ejemplo, agarrar las estrategias de marketing para las emociones. Sí, para la información sobre... Sí, pero tampoco deliren, chicos. O sea, no, pero como vemos comunicación, tenemos una materia con el profe Pablo, podemos agarrarlo también por ese tema y hacer
encararlo también, abarcar de otras materias. Me encantó, porque están tomando temas de otros profes o contenidos y que, por favor, mechados con recursos humanos, que es el tema en cuestión. Pues se puede hacer algo transversal. Exactamente, muy bien, Cari, muy bien. Por eso en ese sentido digo que no lo hagan personalista, o sea, no personal. Si es un desgraciado el jefe, déjenlo, por esta vez déjenlo de lado. Porque, claro, no hagan acotaciones al margen, acotaciones al margen. Entonces, hagan ese trabajo, un tema único, en grupo, váyanlo pensando. El tema es diverso, el grupo de las 3 chicas se le puede ocurrir un tema, a otro grupo otro tema, a otro grupo. ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo? Ustedes aprueben, en primer lugar. En segundo lugar, que se lleven algo de recursos humanos que hayan aprendido. Ya con eso, para mí, más que suficiente. Después voy a estar en éxitos porque se recibieron. Voy a estar a la hora de los aplausos, ¿eh? Así que, chicos, un abrazo grande, les estoy enviando esto, y bueno, y lindo fin de semana. Gracias, profe. Gracias igualmente, saludos. Chao, Blanca. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Blanca. Chao. Chicos, gracias a ustedes. Que siga bien. Igualmente. Chao, Cari. Gladys. Chao. Que siga bien. Igualmente. Adiós, profesora. Muchas gracias por Se todo. corta mucho el audio. ¿Se corta? Gracias. A mí se me Muchas corta. gracias, profesora. No, al contrario, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chicos, lindo fin de semana. Nos vemos, profe. Gracias por todo. No, al contrario, a ustedes. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Gracias por todo. Chao.